Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. Seguimos recorriendo la Guayana Francesa, un país que nos generaba mucha intriga y que nos sigue sorprendiendo. En este momento estamos haciendo ruta, estamos yendo para el pueblo de Sinamary, donde se celebra en el día de hoy el carnaval de la Guayana Francesa, que nos han comentado que es bastante particular, donde se disfrazan con máscaras de colores, así que vamos a estar descubriendo un poco eso. Vamos a seguir para un área natural donde se pueden avistar tortugas, así que esperamos tener suerte y poder verlas porque son tortugas bastante grandes, y a seguir descubriendo un poco lo que es esta cultura multiétnica, visitando otras áreas y parte de la historia. Les recomendamos que se suscriban al canal, que activen la campanita para no perderse ninguna novedad, que lo compartan y bueno, a disfrutar juntos este nuevo recorrido. Somos Cari y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Descubrimos uno de los carnavales más auténticos y coloridos del Caribe amazónico. Las calles tranquilas de Sinamary se transforman en un escenario lleno de música, danza y alegría. El carnaval es una expresión profunda de identidad. Los famosos tululus, figuras misteriosas cubiertas de pies a cabeza, invitan a bailar sin revelar jamás su identidad. Los tambores resuenan y los cuerpos se mueven al ritmo de los sonidos criollos que mezclan herencias africanas, europeas e indígenas. Ayer hemos vivido el carnaval guayanés, muy tranquilo, muy familiar, los grupos con sus trajes, sus colores, sus músicas. Estuvo divertido. Después que terminaron de desfilar, siguió el carnaval un rato más en la calle, pero también todo se dio muy tranquilo, había seguridad también cuidando, así que me pareció que estuvo muy bueno. Nos quedamos a dormir acá, en Sinamary. Hoy nos despertamos temprano con el canto de los pajaritos y nos vamos a ir a dar una vuelta, a pasear, a recorrer un poquito por al lado del río, un poco lo que es este pueblo, y después a seguir ruta nos vamos para Mana y de ahí a la playa de las Tortugas. Bueno, y acá Mauri ya calentando agüita para el mate, para hacer ruta, picando algo. Sanguchito de jamón crudo y queso. Así ya nos preparamos, nos alistamos. Hay que tratar de conseguir para cargar agua, ¿no? No hay más agua. Bueno, ahí como dijo Mauri, ya nos quedamos prácticamente sin agua en el motorhome. Y estuvimos mirando mientras caminábamos acá por Sinamary, buscando alguna canilla. No encontramos, así que ahora vamos a ver si nos acercamos hasta algún puesto policial o algún lugar donde podamos preguntar y pedir agua. Y después sí, ya si completamos esa misión que viene siendo algo difícil en el día de hoy, seguimos ruta. Bueno, acabamos de pasar por la policía y está cerrado, así que también vinimos hasta el gimnasio y también está cerrado, así que bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, finalmente vinimos a una estación de servicio, acá nos prestaron la canilla y nos permitieron cargar agua. La iglesia Saint-Joseph de Irakobu es famosa por su interior completamente pintado a mano.
Sus muros, columnas y techos están cubiertos de frescos llenos de color, formas geométricas y escenas bíblicas interpretadas con un estilo único. Bueno, y antes de llegar a Huala Yalimapo, que es la playa donde están las tortugas y es hacia donde vamos a pasar la noche hoy, hicimos una pequeña parada en Maná, que es un pueblo, como les digo, que está de camino, 22 kilómetros antes. Vamos a aprovechar a almorzar, a descansar un ratito. Estamos al lado del río, así que está muy linda la vista, ahora se los voy a mostrar. Y después sí, a terminar de completar la ruta. Dimos un paseo por la pequeña ciudad de Maná antes de continuar camino a nuestro destino principal. Bueno, llegamos a la playa donde vamos a ver tortugas hoy a la tarde, si todo va bien. Está bastante buena, como se ve acá, mucha palmera, muy tranquilo. Caro, ¿algo para contar? Me encanta este lugar, está súper tranqui, súper agreste. Estuvimos ya viendo aves, oliendo aromas a plantas nativas, así que bueno, súper lindo. Falta ver las tortugas. Faltaría que sería el broche de oro que aparezcan las tortugas. Bueno, son animales silvestres, esperemos que aparezcan, pero si no aparecen igualmente el lugar está precioso, así que vamos a pasar la noche hoy y ya decidimos que mañana vamos a pasar todo el día también porque nos encantó. Y algo muy lindo de esta playa también es que está cayendo el atardecer ahí en el mar, así que bueno, vamos a disfrutar de este momento. Esa noche vimos uno de los cielos más limpios y lindos del viaje, la luna redonda junto a las estrellas brillantes a su alrededor. Y lo mejor de todo es que avistamos por primera vez tortugas verdes alumbradas por una linterna roja. Bueno, nos levantamos con el amanecer, allá atrás está amaneciendo. ¿Qué vamos a hacer, Mauri? Vamos a ver las tortugas que anoche se vieron, pero con la luz del día. Bueno, vamos a buscar tortugas ahí con la luz del amanecer. Como dijo Mauri, ayer vimos unas tortugas enormes. Ya apenas nos levantamos, ya acá hay huecos y huellas de tortugas que ayer estuvieron dando vueltas, así que vamos a tratar de verlas. Bueno, y después les contamos algunas curiosidades. Estas son las huellas de la aleta que dejó la tortuga que ayer vimos al lado del motorhome, y ahí está el pozo que dejó al lado del motorhome. Bueno, acá estamos viendo cómo la policía ambiental
está ayudando a una tortuga que había quedado un poco atrapada entre las ramas y ahí la están sacando para que pueda salir al mar. Ay, qué divina que es, qué bueno que haya policía ambiental que haga este trabajo. Bueno, acá vemos como el equipo sigue rescatando tortugas. Qué lindo trabajo. Bueno, y aprovechando que la playa está divina y hay un refugio donde se puede hacer fueguito, Mauri se puso a cocinar. ¿Qué vas a preparar, mi amor? Pollo al disco, no falla, con cerveza. ¿Salsita de cerveza? Como la cerveza la uso como para bajarle un poco la temperatura al disco y para dar gusto al alcohol a la cerveza, ¿no? Muy bueno, y le vas a poner arrocito, ¿no? Ah, y también con arroz, sí. Y voy a hacer 1 kilo de pollo, así queda para mañana. Qué buena onda. No sé, ¿vos decís que para hoy al mediodía, para hoy a la noche y para mañana? Primero que alcance para hoy y si puede ser para la noche, mucho mejor. Bueno, buenísimo. Voy a mostrar el fueguito. Hacía un montón aparte que no hacíamos fuego. Sí. Y cocinábamos así que súper bien. Y ahora también les voy a mostrar cómo es el quincho. Bueno, ahí instalamos nuestras sillas y mesa porque vamos a comer más cómodos. De todas maneras, el refugio también tiene mesa, que la estamos usando de apoyo. Está muy bueno porque hay bastante viento en esta playa y lo repara. Y además porque no está permitido hacer fuego si no es en lugares habilitados como este. Así que bueno, y acá está el mar. Hoy está súper planchadito. Allá tenemos a Libertad, así que redondo. Hermoso el día, no podemos pedir más nada. Más tortugas. Bueno, explícame un poquito por qué es que le pones cerveza. Técnicamente creo que al pegar la cerveza contra la chapa, el hierro grueso, levanta todo lo que es la cocción, eso que se va pegando. Eso por un lado. Por otro, deja el gustito a la cerveza, el alcohol se evapora, o sea que al gusto de la cerveza. Y también el pollo es medio grueso y si no se me quema por afuera. Entonces le pongo un poco de líquido como para que vaya cocinando el pollo para adentro y quede más tierno. Esas son mis 3 razones. Muy bien. ¿Y tiene una pinta ya? Sí. Y olor. Espectacular, sí, un aroma que... Bueno, y el está aroma buenísimo. generalmente se lo da mucho la madera con la que uno cocina. Acá viene de unos árboles, no sé, más cocoteros, no sé, con mucho coco, mucha palma, árboles que se queman fáciles. Tiene, bueno, como el olor a los árboles de acá que no sabría explicarlo. Está exquisito. Pero tiene ese olor. Bueno, acabamos de venir a hacer un sendero que es cortito, de 1 kilómetro, que está muy cerquita acá de la playa.
Acabamos de bajar, pude filmar un poquito, así que les voy a mostrar el principio del sendero. Pero nos tuvimos que volver porque éramos una nube de mosquitos los dos. La verdad que le tratamos de dar la chance de caminar un poco más a ver si no había tantos, pero nos perseguían, así que bueno, listo. El sendero por hoy lo anulamos, no lo vamos a hacer porque no, es una locura de mosquitos. Volvimos a disfrutar de la tarde en la playa, esperando que anochezca para salir a buscar tortugas nuevamente. A la mañana siguiente, madrugamos para poder ver tortugas a la luz del día. Tuvimos la suerte de verlas nuevamente, haciendo el pozo con sus aletas, donde ponen los huevos. Una vez que ponen los huevos, los tapan con arena y vuelven a salir lentamente hacia el mar. Más que interesante el comportamiento que venimos viendo acá de las tortugas, que vuelven a la playa donde nacieron a poner sus huevos. Hay presencia de 3 especies de tortugas distintas. Por la época estamos viendo solo una, que es la tortuga verde. La mañana muy temprano nos levantamos y hay como muchísimas marcas de tortugas. Nos damos cuenta porque van arrastrando como el pecho y con las aletas dejan como una marquita muy característica. Y hacen como un hoyo con las mismas aletas y ahí ponen los huevos. Y bueno, a tener en cuenta cierto tipo de responsabilidad al verla, porque el horario para verla es más que nada nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, para verla de noche la gente utiliza una luz roja para no molestarlas y bueno, siempre tener la cautela de tener distancia con la tortuga. Y ahora de día generalmente ves a alguna que otra rezagada. Nosotros de día hemos visto, ayer y hoy, vimos 2. Y después está buenísimo porque hay 2 grupos ambientalistas que funcionan acá recolectando información sobre los pozos, los distintos tipos de huevos que están poniendo, las tortugas, hacen como un relevamiento. Y comentame algo que me pareció muy interesante. ¿Por qué se usan luces rojas y no luces blancas? Y de noche, para ver las tortuguitas, las personas utilizan luces rojas. Parece que no les molesta tanto a la tortuga porque también son como sensibles. Si se estresan, si vos te acercás mucho, si las molestás, no podrían llegar a no poner los huevos. Así que bueno, es ideal luz roja en vez de luz blanca. Y la luz blanca las puede confundir, ¿correcto? También las confunde, como que no les gusta. Además, ayer estábamos viendo una de noche y llegó un auto con las luces y vimos como que la tortuga hizo así como que no le gustó la luz del auto. Así que bueno, la verdad que está buenísimo poder venir acá y presenciar este fenómeno de la naturaleza. Pasamos unos días mágicos en la playa de Aguala, Yalimapo. Ver las tortugas fue una experiencia increíble. Además, la playa muy tranquila, ver las estrellas a la noche, el atardecer, el amanecer. Fue un conjunto de cosas inolvidables. Y ahora, bueno, ya estamos yendo rumbo a Saint-Laurent de Maroni, la ciudad fronteriza con Surinam. Vamos a estar llegando, son 60 kilómetros, vamos a estar llegando para hacer un recorrido turístico que hay en la zona y después a ver si ya cruzamos frontera hoy o mañana. Lo primero que hicimos cuando llegamos a Saint-Laurent du Maroni fue ir a conocer uno de los sitios históricos más importantes, el Camp de Transportation. Este sitio
fue un campo penitenciario colonial donde se centralizaba a los presos de la Guayana Francesa antes de ser enviados a otros centros de la colonia entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Bueno, llegamos a San Lorenzo do Maroni, vinimos a visitar este sitio histórico. Acá fue la prisión donde recibía a los convictos desde Francia. Ahí se ve un edificio, ahí se ve el otro. Acá vivían y algunos eran transportados, los más peligrosos, hacia la Isla de la Salvación, donde ya hemos estado. Bueno, y vamos a seguir recorriendo un poco más. Bueno, estamos viendo que también en este sector a los convictos los dividían en clases. Tercera clase, que todos eran tercera clase cuando llegaban, y después podían pasar a ser segunda clase o primera clase, depende de su comportamiento. Y si llegaban a ser de primera clase, tenían como un poquito más de libertad porque podían trabajar como enfermeros o en casas de familias, con lo cual, bueno, eso es un poco lo que pudimos leer. Actualmente estos edificios están funcionando, no sé si es de la municipalidad, pero vimos que son como oficinas o lugares para arte, con lo cual este sector se está aprovechando y es el que se puede visitar de forma libre. Hay otro sector cerrado que está al lado de este, donde hay que sí o sí hacer una visita guiada. Nosotros preguntamos tal cual, recién en la oficina de turismo, hay horarios, no es que está abierto permanentemente, hay que registrarse y únicamente la visita es en francés. Paso. Con lo cual, bueno, decidimos no hacerlo, seguir recorriendo por nuestra propia cuenta. Y algo importante que no dijimos, que el nombre de este lugar es Transportation Camp. Luego de nuestro recorrido por los barracones, salimos a conocer los edificios emblemáticos de la ciudad que conservan todavía la fachada colonial. Bueno, nos agarró un poquito de hambre en el recorrido, así que aprovechamos ese kiosquito abierto y compramos una comidita rápida, que creo que son tipo las coxinhas brasileras. Ahí lo vamos a probar. ¿De qué es? ¿De verdura? Pollo y creo que cebolla verdeo. ¿Está bueno? Muy bueno, porque la masa es como soufflé, está frito, buenísimo. Bueno, la pegamos entonces. Cada uno de estos bocaditos, 2 euros. Terminamos de almorzar frente al río y con la panza llena nos fuimos a hacer compras al supermercado. Hemos llegado al final del video. Gracias por acompañarnos hasta acá, por todo este recorrido por la Guayana Francesa que superó nuestras expectativas ampliamente. ¡Qué país! Estuvo muy bueno y ahora ya ingresamos a migraciones, al puerto. Estamos en el límite entre Guayana Francesa y Surinam. Dato no menor, el límite entre estos dos países está dado por un río. ¿Río Maroni? Río Maroni. Río Maroni, así que tenemos que subirnos a una balsa para atravesar de país en país. Así que bueno, acabamos de llegar acá a la frontera, tenemos que hacer también el sellado del pasaporte, comprar el ticket, pero todo esto se lo vamos a dejar para el próximo capítulo, donde vamos a descubrir un nuevo país en este recorrido de vivir en viaje, nuevo país, Surinam, por conocer, así que bueno, muy contentos, emocionados. No se lo pierdan. Antes de llegar a Guayana Francesa, yo googleé más o menos qué había para hacer. Teníamos un poco de información. En Surinam no sabemos absolutamente nada de nada. Bueno, así que todo para descubrir. Recomendaciones también. Todo para descubrir. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse si todavía no lo hicieron. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y bueno, y compartan también.
Chau, chau. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.